buenas noches. ¿Bien usted? Bien, bien. En su casa no está lloviendo. Aquí empezó a llover justo ahorita. Bueno, ya ven que siempre llueve, pero entonces empezó a llover más. Acá creo está lloviendo como desde las 5 o 4. Ya. Es que yo vivo en el norte de la ciudad. Entonces a lo mejor estamos a varios kilómetros de distancia. Es por Seúl. Bueno, literalmente en Seúl. Ah, bueno. No, sí. Sí, quién sabe cuándo se acaben esas cosas. No sé si es mejor tener lluvia o no tenerla. Pero muy bien. Bueno, ¿alguna duda de algo? ¿Algo que les pueda ayudar? Creo que dijo que no ninguna o algo así. ¿Qué dijiste, Annette? Bueno, algo así le entendí. Yo tengo una duda, Sí. si todavía no hay una fecha de examen tentativa. No, justo eso lo quiero hablar hoy, Ah, bien. pero sí, sí es un buen tema. De hecho, estaba pensando que ya es momento. Yo creo que lo platicamos al final de la clase, ¿no? Para ya que estén más personas. Sé que van entrando poco a poco. Pero sí, ahorita lo checamos como casi al final. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Oigan, me da mucho gusto que ya participan directamente, platicando siempre, ¿no? O sea, ya, eh, o sea, me refiero, ya están como más abiertos, ¿no? Y creo que eso es algo relevante. ¿Se acuerdan que les decía al inicio del curso que uno de mis objetivos era fomentar un poco ese tema de las soft skills, ¿no? Habilidades blandas. Eh, creo que sí es muy relevante que los actores las tengamos, esas habilidades. Yo sé que no todos son extrovertidos, ¿no? Por ahí es un tema medio complicado, pero pues siempre hay que buscar el hablar de cierta forma, ¿no? O el hablar, eh, cuando te toca hablar, ¿no? Y entonces creo que es algo relevante y lo han estado haciendo bien, ¿no? Gracias ahí por ayudarme a participar. Tratemos de hacer que se mantenga ese ritmo, ¿no? De hecho, les digo, me gusta que participen, pero no solo es porque me gusta saber que están ahí, sino porque les ayuda. Al final ustedes lo van a ver muy aterrizado cuando lleguen a trabajar, se van a dar cuenta que el hablar es algo muy, muy importante. Yo sé que a algunos no les gusta hablar, ¿no? Y hay personas que incluso les da miedo, ¿no? Hablar así en una llamada o hablar en una clase, ¿no? Pero bueno, ese es un miedo que se tiene que superar porque si los actuarios hablamos mucho allá afuera, siempre estamos presentando algo, ¿va? ¿Alguien tiene algún comentario de eso o alguna duda? No. No, bueno. Bien, ok. Bueno, pues vamos a seguir avanzando aquí con el temario. Entonces estábamos hablando de algunas definiciones y dimos, creo que fueron como 5 definiciones. La clase pasada, la primera era siniestralidad pagada, ¿sí? Hablamos también de la case reserve o la reserva de siniestros de monto conocido. Hablamos de que era reported losses, ¿no? O siniestralidad, yo les dije que era ocurrida. Hablamos de siniestralidad última y también hablamos de la descomposición que era IBNR y IBNER, ¿sí? Eso fue lo que platicamos la clase pasada. No sé si de esos temas tengan alguna duda, si ya todos lo tienen claro. Está en el libro de que dice Study Notes y dice Rate Making, ¿no?
Bueno, entonces avancemos. Déjenme les comparto mi pantalla. Vamos a seguir hablando del tema de siniestros. Ahí está. Y bueno, ¿cuál es la idea? Hablar de siniestros, igual que cuando hablábamos de frecuencia, de severidad, ¿no? Cuando hablábamos de exposición, pues es la misma lógica con siniestros. Muchas veces con siniestros, depende del contexto, podemos estar hablando de diferentes cosas, ¿no? Y nos pasa mucho cuando hablamos con otras áreas, ¿sí? En una compañía de seguros, como saben, hay muchas áreas y entonces cada quien lo mide como, pues a su manera. Entonces, aquí les voy a hablar, le dice los data aggregation, y se refiere a cómo la vamos a acumular para medirla, ¿sí? Entonces, la primera acumulación dice que es por año calendario. ¿Qué es año calendario? Pues el calendario que ustedes ya conocen, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, así. Entonces, aquí dice que es año calendario, en realidad podría ser también trimestre calendario, semestre calendario, mes calendario, ¿sí? Pero el punto es que vamos contando sobre calendario. Es decir, el día en el que estamos parados, ahí lo contamos. Y ahorita les voy a explicar en qué es diferente de las otras fechas. Pero aquí nos dice que se refiere a todas las transacciones. Pero vean lo que dice. Que ocurren durante los 12 meses calendario, sin importar la fecha de inicio de vigencia de la póliza. Es una forma de considerarlo. O sea, no importa de cuándo vengan, o sea, del momento de la póliza, lo que tiene que ver es más bien con cuando ocurren las transacciones, ¿va? No es cuando ocurren los siniestros, es cuando ocurren las transacciones, ¿sí? Lo voy a poner en un ejemplo. Cuando ocurre un siniestro, yo les decía el caso de la casa de Acapulco, ¿no? Yo les decía que había ido a la casa de Acapulco y había pasado el huracán un mes antes o algo así les dije. Y entonces, ¿cuándo ocurrió el siniestro? Pues bueno, un mes antes, ¿no? Ok, pero para fines del conteo de calendario se contabilizaría el día que está registrando la compañía ese siniestro, ¿no? Es decir, el asegurado agarró y se lo reportó y en el momento en el que la compañía lo mete a su sistema y dice ya lo estoy registrando, ese es el momento en el que se le conoce como fecha calendario. Otra forma de decirle a estas fechas es, a la de calendario, luego le dicen la fecha contable o la fecha de movimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo hable de cualquiera de esas tres, me refiero a lo mismo, fecha calendario, fecha de movimiento o fecha contable, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, se refiere a cuando se hace el registro por parte de la compañía, ¿sí? Y en este caso nos dice que es de los 12 meses calendario, pero bueno, les digo que eso es si hablamos del año calendario, pero podría ser mes calendario, trimestre calendario, ¿no? Es como lo estemos midiendo. ¿Ok? La siguiente agregación o agrupación sería por año de accidente. Creo que esta ya la tenemos un poco más clara, ¿sí? El año de accidente, les dije que también nosotros lo traducimos como año de ocurrencia, ¿sí? Accident, nosotros lo traducimos como ocurrencia o fecha de ocurrencia. Ajá. Y aquí es que los siniestros tienen ocurrencia, una fecha de ocurrencia, durante el periodo que se está evaluando. En este caso dice el año que se está evaluando, ¿sí? Vamos a regresarnos al ejemplo de Acapulco. Si el huracán ocurrió, voy a poner por ejemplo no sé, en septiembre, ¿no? Pero a lo mejor el asegurado fue a ver su casa hasta enero, ¿sí? ¿Cuándo ocurrió el siniestro? En septiembre. Entonces significa que por fines de periodo de accidente o periodo de ocurrencia, lo pondría en septiembre. Si evaluamos cuándo lo registró la compañía, seguramente sería después de enero, porque el asegurado habló hasta enero, ¿sí? Entonces, en ese caso, el calendario sería enero.
¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre periodo de accidente y periodo contable, calendario o registro? Sí, profe. Va, muy bien. La siguiente forma de agrupar es por el periodo de póliza. Ahí les voy a decir que hay varias formas de interpretarlo. Aquí le dicen que es el año de suscripción, pero en mi experiencia he visto que cuando hablan de la póliza luego es medio confuso. Para mí es más claro hablar del periodo en donde inicia vigencia la póliza. ¿Y por qué no es lo mismo que cuando se suscribe o cuando se emite una póliza? Bueno, un ejemplo, algunas compañías lo que hacen es emitir el último día del mes, ¿no? Y las renovaciones automáticas del siguiente mes. Entonces, si yo lo veo por fecha de emisión, caería en un mes. Si lo veo por inicio de vigencia, caería en el siguiente mes, en ese ejemplo que les acabo de decir. Entonces, aquí, para fines de la clase, cuando hablemos de Policy Year, especificamos si nos referimos a inicio de vigencia o a periodo de emisión, ¿sí? Pero aquí, bueno, les digo que aquí le dicen underwriting, que para mí les digo no es lo mismo como lo vemos aquí en México, entonces por eso sí quise hacer la aclaración, ¿va? Entonces aquí puede ser cualquiera de las dos, inicio de vigencia o emisión, y lo vamos a aclarar antes de cualquier tema que hablemos de esto, ¿sí? Bueno, entonces eso es como lo relevante de cómo se agrupan los siniestros. Y hay un tema adicional. Esta de aquí, eh, en México ya no se ocupa, pero de todas maneras se los voy a explicar para que tengan el contexto. Eh, Vean, aquí dice cuando el siniestro es reportado, ¿no? Lo cual no me dice mucho. Regresemos al ejemplo de Acapulco, ¿no? En el momento en el que el asegurado le habló a la compañía y le dijo, oye, tuve este siniestro, bla, 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 mándame el ajustador, ¿no? En ese momento, la compañía considera que ya se le reportó el siniestro. Ahora, no significa que en ese momento la aseguradora haya hecho el registro del siniestro en sus sistemas. A lo mejor solo dijo, ah, ok, bien, ahorita te voy a mandar al ajustador y ya que lo mande ya registro el siniestro. ¿Sí? Muchas veces esta fecha de reporte puede ser distinta a la fecha del registro, sobre todo en los casos como el que les acabo de decir, cuando hay un desfase, ¿no? Entre la fecha de ocurrencia y la fecha de registro contable. Entonces, la fecha de reporte podemos decir que en general va a ser igual a la fecha de registro contable o a la fecha calendario que decíamos allá arriba, en general. Pero puede haber casos en donde sea antes, ¿no? Como les acabo de decir, el caso de Acapulco, mientras la aseguradora no lo dé de alta en su sistema, no se considera registrado, pero se considera reportado. ¿Sí? ¿Esto por qué pasa? Bueno, ¿por qué les digo que ya no se ocupa? Antes era muy común tener la fecha de reporte porque acuérdense que los sistemas no eran tan robustos, ¿no? No se tenía tan buena tecnología. Entonces, muchas veces estos registros se hacían en libretas, ¿no? O en expedientes y hasta que no tocaba archivarlo, en ese momento lo daban de alta en un sistema y pues ya se registraba contablemente. Pero mientras no se consideraba, aparecía en reportado. ¿Sí? Pero ya ahorita con la tecnología ya es menos común. Normalmente ahorita ya cuando se registra coincide con cuando se reporta. Por eso les digo, en una buena parte de los casos o generalmente fecha de reporte y fecha de registro, el primer registro van a ser iguales. ¿Ok? Les digo, esta no se preocupen tanto, pero sí sepan que es diferente a la de registro. ¿Y por qué se los digo? Van a escuchar allá afuera muchos actuarios que cuando les preguntan de la reserva IBNR, que dijimos que era Incurred but not reported, ¿no? Los siniestros ocurridos pero no reportados. Bueno, así es la traducción literalmente, ¿no? Reportado. Pero en realidad ya en nuestras metodologías es mientras no se registre contablemente. Entonces así es como lo hemos manejado. Luego lo vamos a ver cuando veamos el tema de reservas, pero ahorita solo quédense con la idea de que reportado y registrado no necesariamente es lo mismo. En varios casos iba a ser lo mismo, pero esta ya casi no la ocupamos. ¿Sí fui claro en la diferencia en las fechas?
por ejemplo, para fines de suscripción se utiliza el periodo de emisión. Para fines de suscripción puede ser la fecha en la que se emite o puede ser la fecha en la que inicia vigencia, dependiendo de los objetivos. Les puedo decir que donde estoy yo manejo las dos. A veces unos reportes los hago por inicio de vigencia y otros por fecha de emisión. ¿Por qué? Si a mí me interesa medir cómo salió una generación de riesgos, me voy a fijar en el inicio de vigencia. Pero si a mí me interesa saber si se llegó a las metas de ventas, por ejemplo, o si esas ventas de ese mes resultaron con buena siniestralidad o mala siniestralidad o cosas así, bueno, a lo mejor ahí me voy por la fecha de emisión. Es un enfoque diferente. El de emisión normalmente está orientado más hacia las ventas. Sí, Alessandra. Sí, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? No, bueno. Ok, y aquí nos pone un ejemplo. ¿Qué dijimos que es Policy Effective Date? Si lo tradujeran literalmente. La fecha en que a partir de la cual es efectiva la póliza. Ajá. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros en nuestra normativa? Ay, no sé, emisión. Fecha de Fecha vigencia. de inicio de vigencia. Gracias. Sí, justo es lo que les digo, tengan cuidado porque a veces va a ser una y a veces va a ser otra. Para fines de nuestra normativa, pensamos siempre como que ¿desde cuándo es efectiva? Desde que inicia vigencia. Y ahorita yo les decía el ejemplo, puede pasar que emitan una póliza, pero inicie después, ¿no? ¿Desde cuándo corre el contrato? Desde que inicia su vigencia. ¿Ok? Entonces, para fines de México, Policy Effective Date se refiere al inicio de vigencia. Y entonces aquí nos dice, esto, acuérdense que está al revés, porque está en formato gringo, ¿no? Pero aquí nos dice que sería el 1 de julio de 2009, ¿sí? Este de aquí es 1 de julio de 2009. Acuérdense que ellos siempre ponen mes, día, año. Digo, no es porque, bueno, ahí pueden encontrar los memes y eso, pero no es porque vayan en contra, ¿no? Sino es por la forma en la que ellos hablan, ¿no? Aquí sería July 1st, ¿no? Entonces, así es como se acomoda y bueno, nada más ahí para que lo sepan. Y luego dice, hay una fecha de ocurrencia, date of loss, que también dijimos que esto podía ser date of accident. Y aquí nos dice que fue el 1 de noviembre. ¿Sí? La fecha de accidente o la fecha de ocurrencia fue el 1 de noviembre, o sea, pasaron 4 meses. Después se le reportó a la compañía el 19 de noviembre. ¿Sí? Piensen igual en el ejemplo de Acapulco, ¿verdad? Pasaron unos días hasta que fue. Lo reportó el asegurado hasta el 19 de noviembre, o sea, 18 días después de que ocurrió el siniestro, ¿sí? Y luego dice la fecha de transacción, que esta sería la que ocupamos como fecha calendario, fecha de registro contable, ¿no? Como le quieran decir. Y fíjense cómo aquí se registró contablemente el mismo día que se reportó, que era lo que les decía, ¿verdad? O sea, generalmente esperamos esto, que cuando lo registramos coincide con cuando nos lo reportó el asegurado. ¿Ok? Y entonces tenemos otra columna que es Incremental Payment, ¿no? El pago de esa transacción que estamos analizando. Y el Case Reserve, ¿qué dijimos que era Case Reserve? La reserva del monto conocido, la Muy bien, estimación. muy bien, sí, la reserva de monto conocido. Perfecto. En otros países le dicen la traducción literal de reserva de casos, ¿no? Pero bueno,
Nosotros le decimos reserva de monto conocido. Y entonces lo que nos dice aquí es que en su primera transacción, que fue el 19 de noviembre, se registró la estimación inicial, ¿no? O su reserva de monto conocido, que son 10,000 pesos. Y en esa fecha pues, no se pagó nada. ¿Ok? Después llegaron al 1 de febrero y se hizo un pago por, bueno, ya no lo voy a sombrear porque se ve muy feo, se hizo un pago por 1,000, ¿no? Seguramente son dólares esto, ¿no? Por 1,000. Y después, ¿qué pasó? Que al haberse pagado 1,000 de la reserva de monto conocido que se tenía, se le restan esos 1,000, entonces me quedan 9,000. ¿Sí? La obligación de la aseguradora con el asegurado todavía es de 9,000, porque apenas le ha pagado 1,000. Después, el 1 de septiembre, se pagaron otros 7,000 y aquí dice que la reserva es de 2,500, ¿no? Lo que yo creo, o una de dos, ahorita nos falta entender algo, ¿no? Ahorita que lleguemos, o hay un error aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí dice que es 2,500 y en el siguiente está diciendo que se pagan 3,000, pues como que ahí nos debería llevar a cero, ¿no? Si no hay unos 500 bailando por ahí, ¿verdad? Pero bueno, dejemos de lado por el momento que no nos está cuadrando el número, supongamos que aquí son 3,000, ¿no? Pero de todas maneras nos faltarían por ahí unos 500, ¿no? Porque aquí de 9,000 menos 7,000 nos llevó a 2,500, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita qué dice eso. El otro ejemplo dice, es una póliza que inició vigencia el 10 de septiembre de 2009. La fecha de ocurrencia fue 14 de febrero de 2010. Se reportó el mismo día, y se registró contablemente el mismo día. Se registró por 10,000 y son tan buenos en esta compañía que el mismo día que lo registraron pagaron, ¿no? Luego, vean, aquí hubo otro pago, más bien, bueno, sí, otro pago de 8,000, pero entonces aquí empieza a ser un poco confuso, ¿no? Como que dice, pero ¿cómo? Si ya habían pagado 5,000, entonces ¿cuánto era el siniestro? Significa como que al inicio eran 15,000, ¿no? Pero entonces, si se pagaron 5,000 y después se pagaron 8,000, pues ¿cómo es que me quedan 4,000? Bueno, vamos a leer ahorita aquí abajo, nada más acabo de este renglón, pero dice que el último movimiento fue un pago de 1,000 y que ya llevó su reserva a cero. Aquí abajo viene descrito, vamos a leerlo. Bueno, aquí lo que dice es, si tú quisieras calcular cuál es la pérdida reportada, ¿verdad? O la siniestralidad ocurrida en el año calendario 2009, te dice que son 10,000. ¿Sí? ¿Cuál sería este de año calendario? ¿Se acuerdan? De todas estas fechas, ¿cuál sería? El incremental payment. No, la fecha. ¿A cuál se refiere esta de calendar year? En la tabla de aquí arriba. La transaction date. Exacto, transaction date. Gracias. Y entonces, de hecho, aquí sí nos cuadra, ¿no? Acuérdense que decíamos que siniestralidad ocurrida era igual a la case reserve más el pago, ¿sí? Los 10,000 más 0. Aquí están, ¿sí? Y de hecho es lo que nos describe. This is the calendar year 2009 paid losses. Idem est the sum of the losses paid in 2009, ¿no? Y dice que se le, bueno, ya mejor empiezo a leer otra vez en español, y se le está agregando los 10,000 de la reserva, ¿sí? Vámonos aquí abajo. Luego dice, en el año calendario 2010, dice que la siniestralidad ocurrida son 17,500. Entonces, ¿cuál deberíamos de tomar? Bueno, deberían de ser estos de acá y deberían de ser estos de acá. A ver, ayúdenme con las cuentas
y díganme si sí les está dando esos 17,500. Y si sí, alguien me explica cómo llegó. ¿Sí? ¿Sí están llegando o no? Digo, ahí viene descrito de todas formas. Bueno, lo dice aquí, ¿no? O sea, como estamos hablando del año calendario 2010, pues ¿qué haríamos? Si pensamos en una base de datos, sería como un select, ¿verdad? Select sum, que estaríamos sumando incremental payment y estaríamos sumando case reserve, ¿no? Where, bueno, from, la tabla más bien, y luego where, este año, que el año de esta columna sea igual a 2010. Y entonces, ¿cuáles me filtraría? Sería este y este, ¿no? Serían esos 4 registros. Mande, Regina. Profe, entonces, o sea, justo o sea, por decir, se filtran, entre comillas, los pagos hechos en 2010, ¿no? Que justo son 4. Sí, Ah, ok, ok. Sí, sí eran 17,500. sí, muy bien. Pero hay algo más, ¿no? Además de los pagos, vean lo que dice. Además se le va a agregar la reserva al 31 de diciembre de 2010. Si se fijan, lo que está haciendo aquí naturalmente es que no está considerando ni este 9,000 ni este 10,000. Porque lo que te dice es que la reserva, acuérdense que se va acumulando, ¿verdad? O es esto menos lo que se pagó. Entonces, lo que te dice es que solo te fijes en estos 4,000 y estos 2,500, que es la reserva que aparece al final de 2010. ¿Sí? ¿Por qué es al final de 2010? Porque después de este fue el 1 de septiembre, ya no hubo más movimientos, ¿verdad? Entre septiembre y diciembre. Entonces, estos 2,500 son los que se van a quedar hasta el final del año. Lo mismo pasa con este, ¿no? Esto fue en noviembre y son los 4,000 y se van a quedar hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, por eso ignora lo que está aquí arriba. No podemos sumarle otra vez esto, porque acuérdense que de esta parte salió el pago de acá. Entonces, si nosotros lo sumáramos, estaríamos duplicando cosas. ¿Sí? ¿Está claro el cómo salió esta parte? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Y luego me dice que además le tenemos que quitar la reserva inicial en 2010. ¿Cuál era nuestra reserva inicial en 2010? Eran estos 10,000 que tengo aquí arriba. ¿Sí? O sea, la reserva inicial de 2010 es igual a la reserva final de 2009, ¿no? Como acabó 2009, fueron estos 10,000 que vemos aquí. Y entonces, ¿cuál es la historia? Dice, vamos a plantearlo completo. Se tenían 10,000 de reserva. De esos 10,000, primero se pagaron 1,000 y nos llegó acá. Pero también se registraron otros 10,000, se pagaron 5,000, se pagaron 8,000, ¿no? Y me quedé con 4,000 en este. Entonces, lo que te dice es, todo lo que se pagó no se puede considerar solo la reserva de este año, sino también tienes que considerar lo que ya traías de años anteriores. Por eso es que el movimiento al final le dice que le tienes que quitar los 10,000 que ya se traían, porque de ahí se pagó parte de los siniestros, ¿no? Nada más hay que ver si nos salen las cuentas, pero serían 1,000 y 7,000, 8,000 y 5,000, 13,000 y 8,000, 21,000, ¿no? Aquí está acá 21,000.
más 6.500, 27.500, ¿sí? Y luego eso dice, quítale el saldo inicial, los 10.000 te deja en 17.500. Entonces, en general, ¿cómo se calcula la siniestralidad ocurrida? En esta lógica sería lo que se tenía de reserva, más las cosas que se fueron reservando, ¿verdad? Que sería una reserva final, que serían estos 4.000, 2.500, menos lo que se pagó. ¿Ok? ¿Está claro cómo se calculó esta parte? Va. Vamos al siguiente. Y luego te dice, ¿y ahora cómo se calcula la siniestralidad en 2011? Y aquí te dice que es negativa, 2.500. ¿Cuál sería la lógica? Tendríamos que seguir la misma lógica, ¿verdad? Saldo inicial, luego vamos a agregarle ahí lo que se pagó y vamos a ver en cuánto terminó la reserva. Entonces aquí nos dice, en 2011 se pagaron 3.000 más 1.000. Aquí está, ¿no? Es este de aquí y este de acá. Ok. Ajá. Y luego dice que la reserva al final del año es 0 y es 0. Entonces dice, pues al final no voy a tener nada de deuda, ¿verdad? Porque ya se pagó. Y le voy a quitar el efecto de con cuánto empezó, que sería, ya lo teníamos acá arriba nosotros, 2.500 más 4.000. O sea, el saldo final del año pasado es el saldo inicial de este año. Entonces eso es lo que yo pongo acá. ¿Sí? Entonces sería 3.000 más 1.000 son 4.000 menos 6.500, ¿sí? Y eso nos debería dar menos 2.500. ¿Ok? Bueno, esto es si lo vemos por año calendario. Ahora, bueno, esta era una forma de verlo, ¿verdad? Según lo de ahí arriba. También tenemos el año de accidente. Año de accidente dijimos que es esta de acá, ¿verdad? Date of loss. El año de ocurrencia. Y entonces aquí nos dice que para 2009, dice al 31 de diciembre de 2011, por cierto, en inglés se dice as of, cuando decimos, en español decimos al 31 de diciembre, ¿no? En inglés se dice as of December, ¿no? Así es la forma, y dice que son 11.000. 2009, pero chéquense, al 2011 dice que la siniestralidad es 11.000. A ver, razónenlo. Si lo alcanzan a ver. ¿Alguien quiere explicarlo? ¿No? Para practicar las soft skills. Bueno, a ver, acuérdense, cuando es por año de accidente, así como dije ahorita mi select, ¿verdad? Aquí el where, ¿qué sería? Que date of loss, ¿no? Que el año, ¿no? Year, date of loss, sea igual a ¿qué? A 2009, ¿verdad? Y si se fijan, solo son dos siniestros. Este que es de año de ocurrencia 2009 y este que es de año de ocurrencia 2010. Entonces, el que va a entrar de estos dos sería solo el primero, ¿sí?
Eso es la primera parte, porque es el que ocurrió en 2009. Luego nos dice eh, cómo se calcula el monto ocurrido. Dijimos que es lo que se tenga de saldo inicial, ¿no? Lo que se paga y el saldo final. Pero aquí el saldo inicial, ¿están de acuerdo? Que era cero, ¿verdad? No teníamos nada. El saldo final es cero porque ya se pagó completamente. Entonces, ¿cuánto se pagó? Serían 1000 más 7000 más 3000. ¿Sí? O sea, como ya no tengo case reserve, el ocurrido va a ser igual a este más este más este más cero, ¿no? Entonces eso me da los 11000 y eso es justamente lo que dice aquí. 1000 más 7000 más 3000 más el case reserve, que son 0. ¿Ok? Entonces, cuando digan, ¿y cuál es el monto ocurrido por año de accidente? 11000. ¿Por qué? Porque la que importa es esta fecha, ¿verdad? Cuando me dice por año calendario, pues tengo que ver, este es para el de 2009, para el de 2010 tenía que ver estos dos movimientos y estos dos movimientos y quitarle la reserva inicial, ¿verdad? Y luego para el 2011 sería este movimiento y este movimiento, considerar la reserva final y quitarle la reserva inicial, ¿sí? Siempre es esa lógica. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, si los calculamos por año de accidente, ¿lo calculamos a partir de cuando se efectuó la póliza, a partir de ahí los pagos que hicimos? exacto. Ah, ok. Más el case reserve que te quede. En este caso es 0, ¿no? Vamos a poner un Ok. ejemplo. Si yo quisiera, este nos dice que les decía que era as of, ¿no? O sea, al 31 de diciembre de 2011. ¿Sí? Eso significa que todavía entra este movimiento, ¿verdad? Pero imagínense que no estamos parados en 2011, sino estamos parados en 2010, al 31 de diciembre. Ah, entonces ¿hasta dónde me voy a quedar? Hasta este movimiento, ¿verdad? Entonces ahí ya no sería de la misma forma el monto ocurrido, ¿verdad? Tendríamos que calcularlo como que la suma, otra vez, de todos los pagos, el saldo inicial y cuánto tengo de saldo final, ¿no? Lo importante es saber en dónde estamos cortando. ¿Sí? Esta es la forma gringa de hacerlo. Los gringos miden a través de esto, del monto pagado y del monto del case reserve. A nosotros en México se nos ocurrió mantener directamente un campo que sea monto ocurrido. Entonces, ¿a qué es igual el monto ocurrido? Al movimiento en case reserve, ¿no? Más el monto pagado, ¿no? Como lo acabamos de decir. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo de esta forma o en México tomando el campo que se llama monto ocurrido. ¿Sí? Bueno, vamos a bajar tantito. Aquí nos sigue diciendo ejemplos, ¿no? Bueno, nos sigue detallando el cómo se calcula, cuál sería para el Accident Year 2010, cuál sería aquí la lógica. Pues bueno, el de 2010, me regreso, solo es el segundo siniestro, ¿verdad? Solo sería este. ¿Ok? Déjenme vuelvo a bajar para ver qué más nos dice. Pero nos dice as of, ¿no? Igual, hasta o al 31 de diciembre de 2011. Y dice que son 14,000. Vamos a ver si es cierto. Me voy a subir tantito. Si yo considero serían 5,000 más 8,000, son 13,000, más otros 1000, van 14,000. Más lo que tenga de reserva, que es 0. 14,000 más 0, pues son 14,000. ¿Sí? Entonces sería mi monto ocurrido. Misma lógica, ¿no? Solo que aquí fue sobre el año de accidente 2010. ¿Ok? Y bueno, y también nos dice, ¿y ahora qué pasaría si lo analizamos por fecha de póliza? Que yo les dije que sería inicio de vigencia en este caso, ¿no? La fecha efectiva de la póliza. Entonces, bueno, ¿qué se les ocurre? Pues ahora sumamos sobre el campo de inicio de vigencia, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto es, para los que les gusta la ciencia de datos, esto son puras consultas, ¿no? Puros queries. Y eso, bueno, creo que ustedes lo saben hacer bien.
son puros select, ¿no? Suma, where, group by, ¿no? Porque esto es un solo siniestro, ¿no? Pero imagínense ya en la vida real donde tenemos miles de siniestros. Por ejemplo, en donde yo estoy, son como 40,000 siniestros al mes. No voy a estar haciendo este cálculo que hicimos manualmente, ¿verdad? Para cada siniestro, sino que directamente lo metemos en un query y listo, ¿verdad? Rápido. ¿Sí, sí lo alcanzan a visualizar de cómo sería con un query? ¿Todos tienen claro el proceso? Sí. Va. Muy bien. Y bueno, y aquí nos da el cómo se fue comportando. ¿Sí? Nos dice si lo veo por calendar year, si lo veo por accident year o si lo veo por policy year. Entonces, si lo veo por año calendario, en el 2009 llevaba 10,000. Y en este caso, como el año de accidente fue igual 2009, pues también llevaba 10,000. Y como la fecha de inicio de vigencia de la póliza fue en el 2009, también llevo 10,000. Cuando avanzo al siguiente año, que vean cómo le están llamando, fecha de valuación, ese es el término estándar que se ocupa. Dice, por año calendario llevo 10,000, por año de accidente ya llevo 10,500 y por año de póliza llevo 27,500. ¿Se acuerdan que por ahí había unos 500 bailando? Pues bueno, aquí sí lo registra, ¿verdad? Ok. Ahora aquí aparecieron 27,500. Vamos a ver, este no lo vimos ahorita. Me subo. Pero eso es porque las dos pólizas empezaban en 2009, ¿verdad? Entonces, cuando lo veo por inicio de vigencia, ya estoy sumando los dos efectos. Por eso es que creció tanto, ¿sí? Por eso aquí se ve un 27,500. Y luego, aquí cuando ya lo veo a 2011, bueno, aquí se mantuvo igual por año calendario, por año de accidente subió a 11,000 y por año de póliza 25,000. Que les digo, todo eso tal cual es un query, ¿verdad? ¿De qué otra forma podría entenderlo? Como una tabla dinámica, ¿verdad? Donde voy sumando por cada uno de estos años y por el concepto que estoy haciendo, por calendario, por accidente o por inicio de vigencia, son puras sumas, ¿no? Sí está claro el proceso de cómo se calcula, esto le llaman como que transaccionalmente. Espero eso sea un sí, porque lo vamos a estar ocupando. Bueno, ok, listo. Bueno, aquí le voy a poner pausa a este tema. Y ya saben, igual aquí pueden revisarlo en el libro, ya tienen ustedes el material. Vamos a platicar qué sugerencias tienen para la fecha del examen. La fecha del examen sería frecuencia y severidad. Igual ya tienen el material, ya hicimos ahí unos ejercicios, ¿no?, prácticos. ¿Qué día proponen que sea el examen? O yo les digo. Nada Yo más, ¿podrías propongo el decir cuál próximo es su sábado. propuesta? Ok, yo propondría que fuera en algún sábado, como lo indica o bueno, como lo propone la facultad, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que si yo les digo, va a ser a la hora de clase tal día, como la clase es en línea, a lo mejor, bueno, es virtual, a lo mejor alguien me va a decir, no, es que yo no puedo porque estoy no sé dónde, ¿no? Y lo que sea, ¿no? Salvo que todos dijeran yo puedo a la hora de clase, en ese caso sí lo podríamos hacer a la hora de clase, si no tendría que ser en un sábado, en donde todos se puedan trasladar a la facultad, y pues sería en el horario de la mañana, ¿no? Que es cuando está abierta en sí la facultad. ¿Qué piensan? ¿Qué preferirían? O sea, si todos están de acuerdo que sea entre semana a la hora de clase y solo sea una hora, pedimos un salón y no hay problema. Pero si quieren como más tiempo, ¿no?
El examen normalmente sí lo hago como de 1 hora, pero yo sé que luego a ustedes les gusta sentirse que están seguros, ¿no? Lo podemos hacer el sábado y ahí lo podemos alargar, ¿no? Digo, tampoco es como el examen de prueba de, bueno, yo llevaba clases con Ana Meda, supongo que lo sigue haciendo igual, ¿no? Que les da su examen de 6 horas, ¿no? Aquí me gustaría que a lo más fuera de 2 horas, ¿no? Y eso ya exagerando. ¿Qué piensan? ¿Qué prefieren? ¿1 hora entre semana, cuando, si es que todos pueden, o, a ver, o el sábado? ¿O alguien tiene otra idea? Yo prefiero los sábados. Igual Yo también prefiero prefiero los los sábados. sábados. Ok, nada más para hacerlo un poco oficial, o alguien tiene alguna otra propuesta para ponerlo en votación. Profe, yo tengo un asunto de que no puedo asistir la próxima semana, toda completa. Es- Entonces, no sé si pensaba hacerlo el próximo sábado. no, o sea, más bien ustedes me dicen la fecha, nada más ahorita primero quiero acordar si es entre semana o si es el sábado. Entonces vamos a ponerle día de examen y le voy a poner este entre semana y le voy a poner hora de clase, solo 1 hora, y sábado en la mañana 2 horas, que lo voy a poner así, save. Ah, creo que es esta, no, espérenme tantito, launch, ok, ya les va a aparecer, ahí ayúdenme nada más votando. Me faltan unos cuantos. Profesor, disculpe. Sí. Ahí ya no te escuché, no sé si soy yo. Que si me... ¿Los demás lo escuchan o soy, o sea, soy yo o es? No, no lo No escucho se tampoco. escucha. Ok, No, pero no sé si apagó su micrófono porque pues sí se escuchaba al principio. sí. Bueno, Disculpe, profesor. Sí, a ver, no sé quién Es, habló primero. Ajá. ah, bueno, es que lo que pasa, tenemos un grupo de WhatsApp y algunos compañeros están planteando que si puede ser de que los que puedan entre semana y no los sábados vengan a hacer el examen y los que pueden solo los sábados vengan. Mm, No, no lo voy a hacer solo en una fecha. O sea, digo, tenemos que llegar a un acuerdo. Y era lo que les planteaba al inicio, ¿no? O sea, nada más va a ser en una. ¿Por qué? Porque si no tendría que hacer 2 exámenes y aparte de que hay como se pueden compartir lo que viene en el examen y cosas así. Por eso no lo hago de esa forma. Es solo una opción o la otra opción. Ahora, lo que sí, digo, donde sí tomo consideraciones especiales es si alguien está enfermo, ¿no? O sea, y pues bueno, no pudo salir, ¿no? Este, no sé, pasó algo ahí único de la vida, ¿no? Y pues ya no se pudo, bueno, ahí sí puedo tomar alguna consideración especial, pero obviamente después de que pasó el examen, ¿no? Eh, pero no lo hago así porque justo lo que quiero es que se resuelva todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya viendo aquí las votaciones, o alguien más iba a decir algo más. Para antes del examen se daría como alguna guía o algo así. Si quieren, sí, les puedo dar una guía. Nada más no se las Sí, califico, estaría pero sí bien. les puedo dar.
Sí, Ok, estaría bien, gracias. ok. Voy a ponerle terminar aquí la encuesta. No sé si lo vean ustedes. ¿Alcanzan a verlo? Sí, sí. Sí. O sea, la mayor parte sí dice que es el sábado, ¿no? Y yo sé que no estamos todos aquí y seguramente van a salir otros más que van a decir que el sábado y otros más que van a decir entre semana, ¿no? Pero sí tenemos que llegar a un acuerdo. Quería preguntarles, de los que votaron entre semana, ¿es porque no pueden de plano el sábado o porque prefieren que sea entre semana? Yo voté que fuera entre semana porque se me hacía que diga el examen de una hora me latía más como opción. Ok, ok, Yo también puedo el sábado. ok. Entonces fue un tema más bien de preferencia, ¿no? Sí lo tomo así, que preferían como que entre semana, pero bueno, o sea, no es que sea imposible que acudan el sábado. Sí, Va, listo. Entonces, bueno, en este sentido, pues pensando en la mayoría, pues vamos a dejarla en sábado. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo? ¿Qué sábado lo hacemos? Por ahí me decían la siguiente semana, ¿no? Este, podría ser tan rápido como ustedes quieran. O sea, si ustedes me dijeran este sábado, bueno, pues nos organizamos para que sea este sábado. Si es el 13, por ahí alguien decía que no. Si es el 20, está bien. Si es el 27, si quieren que lo mandemos a octubre o a noviembre, yo no tengo problema. Más bien ustedes es que se acuerden, ¿no? Para hacer el examen. Que no se les olvide. ¿Qué fechas proponen? El Una 20 pregunta, estaría bien. ¿podría repetirme cuántos exámenes tiene planeado que van a hacer durante el semestre? Decía que eran entre 2 y 3, dependiendo de cómo nos vaya en el tiempo y con los paros y todo eso, ¿no? Yo tengo una duda. Sí. En caso de que se me empalmen dos exámenes, ¿qué pasaría? ¿Tienes otro examen que vas a hacer en sábado? Si es que tentativamente tengo examen de derivados el 13 o el 20. Ok, lo que se podría hacer es que, bueno, no sé, ¿cuántas horas les dan para ese examen? No sé, pero creo que sí va a estar muy extenso. ¿El 13 o el 20? Pues podría ser, Yo o tomé que, derivados y alguna vez sí me tomé como 6 horas para hacer un examen. O sea, sí son los ayudantes de darte mucho tiempo. o sea, podemos poner una hora en la que no sea tan complicada, si varios toman derivados o si varios tienen esa opción, o podemos elegir otro día, ¿no? O sea, ustedes definan, propónganme qué día. Digo, ya quedamos en sábado, pero qué día. Igual que sea, digo, primero que a lo mejor como de preferencia, pero luego puede ser como que pues ya si es un tema de que si puedo o no puedo, pues ya, ahí definimos diferente. ¿Alguien habló? Perdón. Pues sí, el compañero como que tiene tentativo ocupado estos 2 sábados, pues podría ser el sábado 27 de septiembre. Ok, Profe, particularmente a mí me gustaría que fuera el 20 porque soy consciente que muchos no van a poder el 13 y no me gustaría el 27 porque siento que ya es muy largo y para mí probablemente se me olviden como algunas cositas y no sé los demás compañeros que prefieran. Sí, el 27 tampoco me parece buena fecha. Yo, yo también apoyo la idea del 20. 20, va. ¿Hago otra encuesta? ¿O ya quedamos que sea el 20? Sí, podría hacer otra encuesta, por favor. Ok, bueno, voy a agregar. Espérenme tantito. Fecha de examen 1. Voy a poner el 13. El 6 queda descartado, ¿verdad? sí, porque ese día tengo examen, ese sí no voto. Yo también tengo examen. Va. 13, 20, 27 son los que voy a poner entonces.
Eh, listo. ¿Y más o menos a qué hora sería, profesor? Eh, no sé, creo que tendría que ser a lo mejor a partir de las 8, o sea, podría ser o a las 8, o a las 9, a las 10, ¿no? O sea, porque luego si es muy temprano a veces se tardan, o bueno, no sé cómo está ahorita, pero antes me acuerdo que se tardaban en la facultad, ¿no? Para abrir. Ok, digo, yo sé que ya se nos acabó la clase, entonces gracias ahí por porque se están quedando. Voy a terminar aquí la encuesta, nada más share results, y así es como se ve. La mayoría está votando por el 20, igual, nada más para no hacer no dejar pasar, ¿no? Los que dijeron 27, ¿es porque de plano no pueden el 20 o es porque prefieren que sea el 27? Bueno, es que al menos en mi caso yo tengo programado 2 exámenes el sábado 27, entonces pues no sé, no sería como una muy buena opción para mí. Ok. No, pero digo, o sea, al revés, los que dijeron 27, ¿no pueden el 20 o es porque prefieren el 27? Yo solo era porque prefería el 27. Ok, También por preferencia. Sí, yo también. ok. Bueno, entonces hagámoslo el 20 y por ahí el tema del examen, si logran convencer al otro profesor, ¿no? De que decir, bueno, que el otro el profesor entonces le va a tocar el 13, habían dicho. Si no, si de plano dicen esto, bueno, pues nada más ahí ver de qué manera acomodamos los horarios, pero entonces dejemos el 20 como la fecha del examen, ¿va? Profe, ¿y como cuándo subirías la guía para, bueno, los ejercicios que nos dijo? No le voy a subir ejercicios, o sea, bueno, no es que sea, o sea, sí es una guía, pero no necesariamente de ejercicios, también es como de conceptos, ¿no? No sé, que yo creo que en esta semana, o sea, viernes, sábado o domingo, ¿no? Para que les dé por lo menos 2 semanas ahí para estudiar. Profe, ¿y a qué hora sería entonces el examen? Yo, o sea, de eso ya estamos, soy más abierto, pero les propondría que fuera temprano para que también no les parta mucho su día, ¿no? Pero si de plano queda que les pusieron otros exámenes y que quedó a las 8 de la mañana el otro examen y eso, pues bueno, podemos moverlo más tarde. O sea, podemos dejarlo así, por ejemplo, a las 10, 11 de la mañana. No me encantaría porque luego cuando hacen 2 exámenes seguidos en sábado y largos, luego es hasta más pesado, ¿no? Entonces, pero si no hay de otra, podemos moverlo. Mi ideal sería como a las 8 de la mañana o algo así. ¿Va? Dejemos así Profe, una tentativa la duda. hora. Mande. Solo quería aclarar si el examen viene en español. Bueno, como hemos Ah, sí, visto sí. muchos conceptos Sí, en sí, inglés. sí. No, sí, sí, es en español. O sea, todo esto lo pongo porque es el material, ¿no? Pero sí, todo es en español. Lo que sí les puedo poner es el término en inglés y entre paréntesis les digo en español, o al revés, ¿no?
Ok, vale. Y va a ser de teórico y práctico, ¿no? Me imagino. Sí, son cortos. Ok. Normalmente les hago como 5 preguntas, pero son preguntas fáciles. O sea, no crean que les pongo, no voy a pedirles que demuestren ni que se aprendan fórmulas de memoria ni nada, ¿no? O sea, no les voy a pedir que construyan la esperanza de la normal o la esperanza, ¿no? De esas funciones que vimos, porque ni siquiera lo vimos nosotros, más bien es algo, sí es teórico de conceptos y aplicado de cómo lo vimos, ¿no? O sea, de conceptos de frecuencia, de severidad y exposición. ¿Ok? Excelente, gracias. Ok, bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces dijimos que quedó el sábado 20, sí, ¿verdad? 20, tentativamente 8 de la mañana. Intenten convencer al otro maestro para que no les deje ese mismo día. ¿Va? Bueno, pues entonces aquí lo dejamos y mañana seguimos platicando. Sí, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Profe, nos luego. vemos. Gracias. Hasta luego, bonita Hasta noche. luego. Buenas noches. Buenas noches.